de 1 millón de ucranianos han tenido que abandonar sus casas en el mayor éxodo que se recuerda en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia y Ucrania han acordado una tregua temporal para crear corredores humanitarios. El ejército ruso se ha hecho con el control de Jersón y la principal central nuclear del país tras causar la muerte de más de 2.000 civiles. La guerra se recrudece con el asedio final a Kiev. España, Canarias viven pendiente de la expansión de este conflicto en una semana clave en el fin de la pandemia. El gobierno ha relajado las restricciones por el alto índice de vacunación que registran las islas. El Ministerio de Sanidad dejará de ofrecer datos diarios sobre los contagios tras confirmar que el coronavirus le ha costado la vida a más de 100.000 personas en todo el país. El presidente del Parlamento canario ha respondido a la investigación judicial que lo implica en el caso Laicas. Ha emitido un comunicado que desmiente la denuncia de la Fiscalía de las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de obras particulares y el catering de la Cámara Autonómica. El caso también implica al alcalde de La Laguna. Los afectados por la erupción de La Palma nos siguen dejando muestras de superación. Esta semana conocimos la historia de una vecina de Todoque que perdió su casa y su negocio durante la erupción. 5 meses después ha vuelto a abrir su negocio en El Paso mientras espera por una vivienda y las ayudas públicas. El ganador de este concurso es Rafael Felipe Porras. Memento Mori es la fantasía ganadora del concurso internacional de maquillaje corporal celebrado en el Parque Santa Catalina. El aumento de los contagios de COVID redujo la agenda carnavalera a una serie de actos con público limitado. El carnaval dedicado a la tierra arrancó con el pregón el viernes 25 de febrero. Bueno. Buenos días. La guerra en Ucrania amenaza con convertirse en una contienda de larga duración de consecuencias imprevisibles. Los enfrentamientos armados han causado la muerte de más de 2.000 civiles. El ejército ucraniano no ha podido impedir que las tropas rusas se hagan con el control de ciudades como Kharkov o Mariupol. Vladimir Putin afirma que el plan avanza según lo previsto. El viernes de madrugada Moscú atacó la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, para tener el control energético del país. El ataque ha provocado incendios en el exterior de la planta, sin que se confirme que haya alcanzado o no al reactor principal. Los bomberos tratan de apagar las decenas de incendios provocados tras los bombardeos en Kharkov. Las bombas han destruido la Facultad de Económicas, también han calcinado esta sede de la policía. Los escombros se acumulan bajo este edificio histórico. El ejército ruso intenta hacerse así con el control de la segunda ciudad del país al noroeste de Ucrania. Muy cerca de este punto, varios misiles rusos impactan en la ciudad ucraniana de Cherniv, causando al menos 33 víctimas. Los equipos de emergencia rescatan a los posibles supervivientes. El ataque aéreo deja muchos inmuebles completamente inhabitables. El Ministerio de Defensa ruso asegura con estas imágenes que el convoy que se dirige hacia Kiev avanza de nuevo hacia la capital ucraniana. Así lo confirman también estas fotos captadas por satélite. El objetivo sigue siendo rodear Kiev por varios flancos. Y ya están a menos de 50 kilómetros, es la distancia que separa esta pequeña ciudad de Borodianka de la capital de Ucrania. A vista de dron se aprecia cómo ha quedado prácticamente arrasada tras el paso de la ofensiva rusa.
Por el frente sur, la artillería de Putin se ha centrado esta madrugada en bombardear Zaporilla, la central nuclear más grande de Europa, logrando hacerse finalmente con el control de la planta. Tras la caída de Gerson, prosigue la ofensiva para crear un corredor desde la península de Crimea hasta el Donbass. La sitiada ciudad portuaria de Mariupol, punto estratégico junto al mar de Azov, amanecía envuelta en llamas. Ya no tiene luz, agua ni calefacción. Otro punto clave en el sur, Odessa, podría recibir un ataque anfibio de manera inminente. La ofensiva militar rusa comenzó con los bombardeos en puntos estratégicos y el despliegue de este gigantesco convoy militar por el noroeste del país. Putin ha respondido a la resistencia ucraniana, a la que también amenaza con el uso del arsenal nuclear. El asedio a la capital ucraniana ha estado presidido por bombardeos como este que vamos a ver. Es el impacto de un misil sobre la torre de televisión de Kiev, situada junto al memorial de Babi Yar, lugar en el que las tropas alemanas mataron a más de 33.000 judíos en menos de 48 horas durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra ha provocado un éxodo continuo hacia las fronteras occidentales, mientras que los civiles que se han quedado viven expuestos al fuego enemigo. Es parte del drama que se vive en las fronteras. Familias que se reencuentran ya en cierta medida a salvo del horror de la guerra. Es el caso de Dimitri, que ha logrado reunirse en Rumanía con su hermana y sus dos sobrinas. Tuve que dejar a mi esposo porque no se le permite cruzar la frontera y tuve que dejar a mis padres porque tenemos parientes mayores a los que tienen que cuidar, nos cuenta Natasha. Ellos no están seguros donde están ahora en Kharkiv, ciudad bombardeada constantemente. Estoy conmocionado, no puedo creer lo que está sucediendo, asegura este ucraniano afincado en Londres. Más de 1 millón de personas han escapado de Ucrania, pero muchísimas más continúan en el país, en refugios improvisados como este en el Lviv. Katerina, junto a sus 3 hijos, vuelve a huir, ya lo hizo en 2014 de la región del Donbass. He pasado por esto antes, pero experimentarlo por segunda vez es un shock igualmente grande. Empiezas a vivir en paz y luego vuelve a pasar lo mismo, nos dice. Soy de Vishnev, cerca de Kiev. Estábamos parados en una plataforma esperando el tren de cercanías y literalmente sobre mi cabeza voló el misil que golpeó la torre de televisión, nos cuenta Yana. Por lo pronto, gracias a la financiación de una marca de moda local, ahora están a resguardo en este refugio cerca de la frontera con Polonia. Calles vacías solo con la presencia de militares y pocos civiles son aquellos que continúan en el país y no huyen hacia las fronteras. Con sus hogares destrozados se preguntan ¿dónde está el ejército para protegerlos? Otros intentan buscar alimentos para seguir afrontando esta guerra en la que se han visto envueltos cañones y bombas que hacen saltar por los aires las vidas de quienes siguen allí. Tuvimos que salir y refugiarnos en espacios abiertos, afirma esta ciudadana ucraniana. Su vivienda estaba destrozada. Se resguardan en refugios improvisados para proteger a sus familias. También los hoteles se convierten en búnker para acoger a aquellos que no tienen dónde hacer frente a esta invasión. Cada hotel está alojando en doble a las personas porque la gente que viene entienden. Ahora mismo estamos organizados a recibir refugiados y acompañar hasta residencias de estudiantes. Incertidumbre, temor y desesperación para una ciudadanía que solo pide el fin de los ataques. Los trenes y las estaciones se han convertido en lugar de encuentro y despedidas inciertas. Naciones Unidas calcula que alrededor de 1 millón de personas han salido del país desde el inicio del conflicto armado. La mayoría de los expatriados se dirigen a Polonia, que ya ha recibido a 350.000 refugiados según sus autoridades. Pero decenas de miles han cruzado también las fronteras de otros países vecinos como Moldavia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia y Letonia apoyan al gobierno ucraniano.
Entre esos refugiados se encontraban los 100 españoles que salieron del país con personal de la embajada, incluidos 2 de los 4 canarios que se encontraban en el país cuando comenzó la guerra. Tras aterrizar en suelo español no pudieron ocultar el alivio tras días de mucha tensión. Pues yo al final pensaba que no lo íbamos a conseguir, porque bueno, había más de 20 kilómetros de cola. ¿Qué es lo primero que vas a hacer ahora, nada más llegar ahí? Ir a ver a mis hijas, que ya están tranquilillas ya y bueno, ya saben que su papá está aquí. Un tercer residente en las islas logró alcanzar la frontera por sus propios medios y un cuarto está pendiente de la repatriación. Representantes rusos y ucranianos se reunieron esta semana para intentar frenar el conflicto. Por ahora, tras largas reuniones, han acordado crear corredores humanitarios y facilitar la entrega de medicinas y alimentos en los lugares donde se han desarrollado los combates más feroces. La Asamblea General de la ONU trató la crisis ucraniana en un intenso debate que finalizó con la aprobación de una resolución en la que se condena a la agresión rusa y le piden que se retiren sin condiciones del país vecino. Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria y Rusia votaron en contra de una iniciativa que fue secundada por 141 países, mientras que otros 35 optaron por abstenerse. La resolución no tiene efecto vinculante, pero prueba el aislamiento internacional que sufrirá Rusia. El presidente de Ucrania es el objetivo de las élites militares rusas. Zelensky se ha negado a abandonar el país y lidera la resistencia en medio de estrictas medidas de seguridad para pedir ayuda militar y denunciar los ataques sobre la población civil. Zelensky ha pedido la integración de su país en la Unión Europea y ha reiterado que el conflicto puede expandirse fuera de sus fronteras si no se le pone fin. El presidente de Estados Unidos se refirió a Ucrania durante el debate del Estado de la Nación. Joe Biden anunció nuevas medidas contra los oligarcas rusos que residen en el país y ayuda militar, pero reiteró que no se enviarán tropas americanas a Europa. Biden, que pronunció el discurso ante la embajadora de Ucrania, abogó por la unidad internacional para acabar con la invasión y logró que tanto su partido como la oposición se desmarcaran de Vladimir Putin. Me gustaría expresar al encargado de la Embajada de Ucrania que nos acompaña. El Congreso de los Diputados también contó con la presencia del embajador ucraniano en la Cámara, al que mostraron su apoyo incondicional. El presidente Pedro Sánchez anunció el envío de armamento militar ofensivo a pesar de contar con las reticencias de sus socios de gobierno, que mostraron su rechazo a la medida. La intervención de Sánchez comenzó con el reconocimiento al sufrimiento de Ucrania personificado en el embajador, presente en el hemiciclo. El presidente expuso su diagnóstico del conflicto contraponiendo los valores de la Unión Europea con el autoritarismo ruso. El presidente Putin no acepta la consolidación como potencia global de la Unión Europea, cuyos principios y cuyos valores democráticos son opuestos al régimen autoritario que él ha impuesto en Rusia. España se adhiere a las sanciones económicas de Europa, entre ellas la propuesta de incluir a Rusia en la lista negra de paraísos fiscales. El presidente rectificó respecto al apoyo militar a Ucrania, anunciando la entrega de material sin especificar aún cantidades o fechas. España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. El anuncio supuso la división de opiniones entre los grupos de oposición y la coalición de gobierno. Apoyamos su rectificación y además le decimos que hágalo con determinación, no como lo hacía hace escasamente 2 días en Televisión Española, donde lo negaba. No han sido ustedes un ejemplo de unidad, porque incluso una parte de su gobierno se ha negado a aplaudirle. El envío de armas, lo haga España o lo haga cualquier otro país, es un error. Que armar a la población civil contra un ejército
profesional, no va a cambiar la correlación de fuerzas. Coalición Canaria y Nueva Canarias mostraron su respaldo a las medidas del Gobierno. Hay que enfrentarse a la dictadura comunista para que la peor historia de Europa no se repita. La más mínima fisura en la posición unánime de la Unión Europea es gasolina para el autócrata. El anuncio de España llegó después de que el Parlamento Europeo aprobara dar a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea, tal y como pidió el presidente del país invadido. Los 27 además acordaron conceder protección temporal automática a todos los ucranianos que huyen de la guerra. La mayoría de países ha iniciado el envío de armas. Poco a poco los socios de la Unión Europea han ido cambiando de opinión con respecto al envío de armas a Ucrania, convirtiéndose en mayoría los que han decidido crear una ofensiva común a las fuerzas rusas. Y los que ya han dado un paso al frente enviando a título individual armamento son Portugal e Italia, los países escandinavos, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, las repúblicas bálticas, Rumanía y Croacia. España se ha sumado en las últimas horas después del anuncio que ha hecho Pedro Sánchez en el Congreso. Primero necesitan, empezando con el combustible para mover vehículos y aviones, y siguiendo por las municiones y siguiendo por la capacidad de resistir a ataques de fuerzas blindadas. Según han avanzado los días, las posturas de la comunidad internacional se han recrudecido hacia Rusia. Desde Europa, la inversión económica en armamento se traduce en 500 millones de euros que se repartirán entre paquetes de apoyo, suministros de combustible y equipos de protección. La guerra ha comenzado a tener consecuencias dentro de Rusia. La FIFA y la UEFA acordaron expulsar a los clubes y selecciones rusas de todas las competiciones futbolísticas. Dentro del país arrecian las protestas, que son repelidas con brutalidad policial. Las sanciones económicas comienzan a repercutir en la ciudadanía, con la salida de grandes empresas, el freno a las importaciones y el boicot en los mercados financieros. La bolsa rusa permanece cerrada ante la certeza de un crack sin precedentes por la devaluación del rublo. El Kremlin valora imponer el estado marcial en todo el país. El precio del barril de crudo se ha disparado hasta los 115 euros en un contexto de encarecimiento global de las materias primas. Rusia y Ucrania exportan casi el 30% del trigo que se produce a nivel mundial. En Canarias, las sanciones económicas podrían tener nefastas consecuencias en los puertos canarios si finalmente se impide atracar a los barcos rusos en el archipiélago. Voz de alarma en los puertos canarios. España quiere prohibir que en ellos recalen barcos rusos. Aunque actualmente no hay muchos buques atracados en las islas, es una flota de gran valor estratégico para la patronal logística. Estos barcos son entre unos 45 o 50 buques y hacen como mínimo una escala al año. Hacemos una facturación con ellos entre combustible, como he dicho, reparaciones, provisiones y todo, aproximadamente 2 millones de euros cada uno. Si lo que estamos hablando de una facturación mínima de unos 100 millones de euros al año. Con estos datos y con 25 millones de euros pendientes de cobro, lo tienen claro. Una medida que al menos a nosotros no nos beneficia. A la espera de lo que decida la Unión Europea, el sector que los atiende avisa, puede haber una fuga de clientes hacia África. Aunque reconocen que hay que tomar medidas contra Rusia, esta la ven contradictoria. Y resulta curioso que la Unión Europea hace unos meses nos ayudaba para salir de la pandemia y ahora que hacemos el trabajo, pues nos quita la posibilidad de cobrarlo. Añaden que son de las flotas que más dinero gastan en las islas. Ahora mismo hay cerca de 50 buques de bandera rusa entre Canarias y el Golfo de Guinea. Y en tierra, decenas de empresarios mirando a Bruselas. La preocupación de los empresarios portuarios la comparten en el sector del transporte. Los precios de los combustibles continúan su escalada de precios, a lo que se sumará en breve el desabastecimiento de productos derivados del petróleo, como los neumáticos o aditivos industriales. El transporte de mercancías es una actividad transversal que influye en el precio de absolutamente todos los productos y servicios que consumimos. Actualmente rellenar un depósito de combustible puede estar rozando los 1.000 euros y nos podemos ir pues en torno a los 1.100, 1.150 en cada depósito. Los precios de los materiales no paran de subir. En obras como esta cada vez se hace más complicado la compra de las materias primas. Estamos haciendo un centro de mayores
y realmente lo que se ha encarecido es todas las materias primas, a nivel de aceros, cementos, hormigones. Llegando también a situaciones más complejas. Tenemos problemas de estocaje en los almacenes, tenemos problemas de suministro. Lo que retrasa los tiempos de ejecución de las obras. La patronal de la construcción alerta de que esta situación podría paralizar el sector en las islas y señala el origen del problema. Todo esto proviene de la crisis, primero de la crisis de la pandemia del COVID y del deterioro del comercio internacional como consecuencia de la pandemia. Un aumento de los precios que se nota en productos como el acero, el cobre, el aluminio, el petróleo o las mezclas bituminosas, en algunos casos con incrementos que superan el 100%, unos precios que continuarán subiendo con la invasión de Rusia a Ucrania. Eso no cabe duda que también va a tener unas repercusiones muy importantes en la subida de precios de las materias primas. Además, en Canarias se suma otro problema, la escasa conectividad marítima, factores todos que según FEPECO afectan directamente al sector. La guerra ha llevado a Estados Unidos y los países europeos a cerrar el espacio aéreo a la aviación rusa. Rusia también ha hecho lo mismo, lo que ha repercutido en el sector turístico canario. En Gran Canaria, esta medida ha adelantado el fin de la temporada alta para los países nórdicos. En Tenerife, la salida del turismo ruso. La patronal es cauta a la hora de valorar el impacto de esta crisis a largo y a medio plazo en el archipiélago. Preveemos que esto, de alguna manera, con países limítrofes del norte de Europa y del centro de Europa, puedan ver Canarias como un lugar seguro y de confianza para viajar. O sea que de alguna manera nos podría beneficiar. En Canarias permanecen atrapados turistas ucranianos que quieren volver a su país. La empresa de viajes lituana Testur ha ofrecido vuelos gratis y asilo en el país a los ucranianos que estén en la isla. Los vuelos hacia Lituania están previstos para los días 7 y 11 de marzo. Para reservar una plaza solo es necesario inscribirse en la página web y presentar la documentación que acredite la nacionalidad ucraniana. Es la historia de Natalia, Vladislav y sus 3 hijos. Tenían el billete de vuelta a Ucrania el 24 de febrero, pero han tenido que alargarlo 2 semanas más. Житло до 24-го. Проплачено, так. Ми знайшли житло до 6 березня. Переїхали частний сектор. Proceden de Suma, una ciudad al este de Ucrania en la frontera con Rusia. Allí tienen un pequeño negocio de materiales de construcción. Скоріше, немає можливості. У нас є місце, у нас є будинок, у нас є бізнес, у нас є люди. У нас був. Natalia nos relata emocionada que su marido quiere volver a Ucrania para unirse al ejército y luchar, pero ella le pide que se quede con sus hijos. Але я дуже його просила і прошу, поки ми тут не встроєні з дітьми, не залишати нас тут. Quieren que se sepa lo que está ocurriendo en su país y que ayuden a todos los ucranianos. Frío y viento para comenzar la semana en Canarias. En La Gomera las rachas alcanzaron los 90 km/h, causando pequeños desperfectos. El descenso de las temperaturas sorprendió a los habitantes de la isla. El termómetro marcó los 6 grados en algunos puntos de las medianías de la isla colombina. El mercado de la vivienda contará con 400 casas vacías para alquiler barato. El Gobierno ha presentado en el Parlamento un plan que garantiza a los propietarios cobrar las rentas durante 5 años. La prioridad es responder a la emergencia social y empezar a entregar viviendas a finales de este año. En los próximos 15 días se adjudicarán 140. A un total de 1.855 viviendas las que estamos trabajando para poderlas llevar a cabo a lo largo de este año y el próximo año. Para ayudas al alquiler se han dedicado 17 millones de euros. 400 viviendas de carácter privado se incorporarán también a este programa. Es la primera vez que se hace en Canarias. Se han comprometido 137 millones de euros en 14.600 actuaciones. La intervención desde la política es fundamental para regular lo que significa ese
mercadeo con la vivienda que ha habido, ¿no? Que traía la ficha financiera, más de 600 millones, que muchas veces es el primer obstáculo que se encuentra. La agilidad que se ha visto en 5 meses de erupción volcánica, por lo menos yo, en la gestión pública no la he visto nunca en la vida. La oposición reclama celeridad en la entrega de viviendas, especialmente en La Palma, donde se han entregado ya 81. Pero ¿cuántas viviendas llegan efectivamente a manos de esas personas que lo necesitan? 50 viviendas más que podemos comprar en Los Llanos. No hay ninguna vivienda más en el mercado en esa zona. No parece, señor consejero, que vayamos a cumplir los objetivos marcados de la entrega del 2000, a finales del 2025 de más de 6.000 viviendas. Lanzarote, donde hace 27 años que no se construye vivienda social, según el Gobierno, contará con 200 nuevas. Ese plan lo conocíamos junto al IPC del mes de febrero. Los precios se han disparado un 7,4%. La mayor tasa de los últimos 33 años puede ralentizar la recuperación económica. Se diluyen las expectativas que teníamos de que se pudieran controlar los precios a partir de la primavera. Nosotros somos una economía netamente importadora y nuestro déficit estructural debido a esa lejanía pues se va a trasladar vía transportes al conjunto de bienes de la cesta de la compra. Y también el turismo lo va a notar por la subida del precio del petróleo y lo que pueda repercutir en la subida de los billetes y en los propios paquetes turísticos. En vísperas del martes de Carnaval, muchos aprovecharon para hacer senderismo en las medianías canarias. En Gran Canaria, los caminos hacia el Roque Nublo estuvieron más concurridos de lo habitual, mientras que algunos optaron por caminar, otros hicieron acampadas en la zona de bailico o comidas familiares en las mesas. Cientos de moteros han vuelto a concentrarse en la Cruz de Tejeda, en Gran Canaria, como suelen hacerlo cada festivo o fin de semana. Pero esta vez lo hicieron para apoyar a las 6 familias de puesteros que venden en la cumbre. Concentración motera para apoyar a los 6 puesteros de la Cruz de Tejeda. No quieren que se cierre su punto de encuentro de cada fin de semana. Hacer las reformas que hace falta, que son necesarias, porque hay que embellecer el lugar, pero no nos parece la forma correcta de no buscar una alternativa, una solución previa. Aquí se han hecho 3 reformas y nunca se han ido los puestos de la Cruz de Tejeda, porque primero se hace una fase y luego se hace la otra. Es Antonio Ravelo, que lleva vendiendo en la Cruz de Tejeda más de 50 años, cuando no había estos puestos sino casetas. La concesión de Noelia venció en septiembre, pero asegura que ha seguido pagando el alquiler mensualmente. Dice que esto tienen que hacer una reforma para luego sacarlos otra vez a concurso, y lo que no puede hacer es dejarnos fuera sin ninguna puntuación de nada y sin ningún derecho. Noelia asegura que no entregará las llaves de su puesto. La pandemia volvió a dejar a los palmeros sin su lunes de carnaval. Los indianos van a tener que esperar un año más para poder celebrar una de las citas más queridas del Carnaval de las Islas. En Santa Cruz de la Palma, el blanco se ha hecho notar sin la fuerza de la multitud. El espíritu de la Negra Tomasa se mantuvo en los colegios de la capital. Los menores sí pudieron celebrarlo con los polvos de talco y la indumentaria para la ocasión. Aunque por segundo año consecutivo Santa Cruz de la Palma se haya quedado sin su tradicional lunes de carnaval en la calle, los románticos de la fiesta se resisten a que este día pase sin pena ni gloria. Mucha gente se ha vestido, incluso no para hacer nada, sino para ir a trabajar normal, pero vestido de blanco, vestidos de indiano. No perder el impulso y de alguna manera, aunque con todas las restricciones y las medidas de seguridad, por supuesto, seguir un poco con esta idea, ¿no? Y que esto no vaya a menos, ¿no? El Ayuntamiento capitalino ha desarrollado un amplio programa de carnaval cultural en el que se ha recordado el recorrido de la fiesta a través de la música y el baile. Celebramos en este castillete un pequeño recuerdo de lo que ha sido, de lo que será y de lo que el año que viene esperemos que recuperemos, la calle, los indianos y la celebración de Santa Cruz de la Palma. Tampoco podía faltar una enérgica Negra Tomasa, que 30 años después sigue marcando el paso a vecinos y visitantes. Será para 2023 cuando, con suerte, se pueda retomar la fiesta tal y como la recordamos. El ganador de este concurso es Rafael Felipe Porras.
Recuerda que Morirás fue la creación ganadora defendida sobre las tablas por Rafael Felipe, que se movió entre luces y sombras para presentar un trabajo que pretendía llamar la atención sobre la devastación del planeta. Este triunfo llevará al artista Josep López Martí hasta el concurso internacional de body painting de Austria, donde volverá a poner sobre la piel su destreza con el pincel. El segundo puesto fue para Aura Natura, creada por Llurena del Cano y Aitami Vega, un imponente trabajo sobre el cuerpo de Imo López. Y la tercera plaza recayó Nuria García y Marina Gómez, que diseñaron su requiem en la piel de Amanauset Esteves, una gala con 9 trabajos que en esta edición cumplía 19 años. No se juega. Inés Gómez Quevedo, gran dama del Carnaval 2022 de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre. Entrega el cetro el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, don Augusto Hidalgo. Y se despide también de su reinado, Chari Alvarado. ¡Enhorabuena! Señores, no pude hacer nada. El Partido Popular elegirá en abril al sustituto de Pablo Casado. Tal y como se esperaba, Casado presentó su dimisión en una junta directiva a la que asistieron los presidentes del partido en las diferentes comunidades autónomas. Alberto Núñez Feijóo se perfila como el sucesor, aunque no podrá ejercer como jefe de la oposición al no ser diputado nacional. Casado se despide apelando a la unidad, pero con un reproche a los suyos. Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco. En su discurso se ha referido a su más que probable sucesor, Núñez Feijóo, aunque el gallego no hará oficial su candidatura hasta mañana. Me dirigiré a mis compañeros del Partido Popular de Galicia y con ellos y a través de ellos a todos los compañeros del Partido Popular de España y, lo más importante, me dirigiré al conjunto de los españoles para trasladarles cuál es mi decisión. Feijóo compartía hoy protagonismo con ella, la presidenta de Madrid, que a puerta cerrada ha sido muy crítica con el equipo saliente. Los populares dan así el pistoletazo de salida hacia el próximo Congreso, cita en la que el PP canario espera jugar un papel importante. No vamos a quedar apartados, seguro. He escuchado a Feijóo decir que si daba el paso quiere contar con los territorios, quiere contar con las presidencias y con los presidentes autonómicos, y creo que aquí vamos a jugar un papel fundamental. El Congreso se celebrará a principios de abril en Sevilla y supondrá el punto y final oficial de la era Casado al frente de Génova. Y estos 3 soles Repsol son para el Rincón de Juan Carlos de Tenerife. Lo recoge el premio Juan Carlos y Jonathan Padrón. Al norte del país, en San Sebastián, gala de entrega de los soles Repsol. El restaurante tinerfeño El Rincón de Juan Carlos recibió 3 soles, la máxima distinción de la guía Repsol. El jurado premió a los hermanos Juan Carlos y Jonathan Padrón por haber sabido incorporar las influencias del entorno a la gastronomía familiar. En total son más de 660 restaurantes los que conforman la guía, entre ellos varios canarios. La cita de este año ha sido muy especial para un sector que renace tras el parón de la pandemia. La gastronomía reivindica siempre la calidad de los productos locales, una producción que en Canarias sufre los efectos del cambio climático. En el Hierro, el cultivo de la viña sufre cambios en las floraciones o la aparición de nuevas plagas que arruinan las plantas.
Los viticultores alertan de lo que está sucediendo. Un cambio climático que está afectando, yo diría que muy severamente a la viticultura, no solo reña, sino a nivel global. Cambios en los ciclos naturales de la viña que la pueden poner en serio riesgo. Floraciones muy tempranas, con periodos de sequía prolongados, con al final circunstancias que hacen que las plagas ataquen los viñedos de una forma implacable. Los riesgos son múltiples, ¿no? Y en último caso, pues la propia pervivencia de la planta, ¿no? El estrés hídrico es muy bueno para la calidad de las uvas, pero cuando se lleva al extremo, pues lo que peligra es la vida de la planta. El propio Consejo Regulador de Vinos de la isla ha instalado una red de estaciones meteorológicas para alertar sobre aquellas plagas que se desarrollan en función del clima. La sexta ola del coronavirus ha multiplicado por 2 la letalidad de la gripe este invierno. España alcanzó los 100.000 muertos por COVID el pasado miércoles, día en el que el Ministerio de Sanidad informó de que dejará de ofrecer datos diarios de la enfermedad. En Canarias, el Parlamento dio luz verde al proyecto de ley que da cobertura legal a la gestión de la pandemia, con los votos en contra de Coalición Canaria y Partido Popular. El Gobierno, por su parte, continúa con la desescalada, con la eliminación de medidas antipandemia. A partir de este viernes, si resulta contacto estrecho de una persona que ha dado positivo por coronavirus, ya no tendrá que hacer cuarentena obligatoria. Solamente se aconsejaban a las personas no vacunadas. Realmente este porcentaje es muy bajo ya. La inmensa mayoría de la población está vacunada en todos los grupos de edad por encima de 5 años y por lo tanto la medida tampoco va a incidir demasiado sobre el comportamiento de las personas. Una medida que tiene un claro objetivo. Todos los esfuerzos se van a centrar en las poblaciones más vulnerables y vamos a dejar al resto de la población que pueda convivir de una manera más normal. Normalidad que podría llegar pronto con la retirada de las mascarillas en interior, aunque los expertos recomiendan prudencia a la hora de eliminarla y no fijan una fecha exacta. Puede ser después de Semana Santa, o puede ser después, o puede ser incluso antes, pero asociar las medidas a resultados concretos de intervención frente a la pandemia. Una medida que sí esperan que se retire cuanto antes en los menores. Han sido un instrumento totalmente lesivo en el desarrollo vital de nuestros niños. Ha sido un elemento que ha impedido que los críos puedan desarrollar su vida en condiciones normales. Este miércoles, Andalucía, Murcia, Madrid y Cataluña exigirán al Gobierno en la Interterritorial de Sanidad eliminar las mascarillas en las aulas. En Canarias, cambios en el semáforo de alertas. El Gobierno aprobó bajar a Gran Canaria al nivel 3 de alerta, aunque las restricciones se reducen en todas las islas al nivel 1. Esto significa que el aforo se amplía hasta el 100% y el ocio nocturno podrá cerrar a las 4 de la mañana. El mercado laboral canario se recupera. El mes acabó con 205.000 canarios inscritos en las listas de desempleo, 2.022 personas menos que el mes anterior. La firma de contratos indefinidos se triplicó en Canarias. 15.000 de los 55.000 contratos firmados en las islas fueron indefinidos. La contratación indefinida ha repuntado hasta un 27,17%, un dato que al menos yo, hasta donde me alcanza la memoria, no recuerdo que haya sido un dato tan positivo como este. 2 personas fueron detenidas en Arrecife por la muerte de un hombre de 56 años. El suceso se produjo en una vivienda del barrio de Maneje, habitual fumadero de droga. La víctima falleció tras recibir varias puñaladas. La diputada Vidina Espino, que obtuvo su escaño por Ciudadanos, ha anunciado que apoyará a Coalición Canaria en lo que queda de legislatura. Asegura que su apoyo por el momento será como independiente.
Yo creo que lo que tenía que hacer Coalición Canaria era pues alejarse, ¿no?, de esa política acomodada en el poder. Yo creo que en este tiempo no se trata de personas, se trata de un proyecto y yo creo que era necesaria esa regeneración, que este trabajo que están haciendo en la oposición ha servido para repensar ese proyecto, para acercarse a los ciudadanos de los que se habían alejado en este tiempo y creo que por eso el proyecto sí que merece la pena. La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la investigación sobre el patrimonio del rey emérito. El Ministerio Público considera que no cabe perseguir penalmente a Juan Carlos de Borbón por su condición de inviolable mientras fue jefe del Estado y por la prescripción de los hechos, como ocurre con las cuotas defraudadas a Hacienda en 2008 y 2012. Canarias se ha convertido en el destino favorito para teletrabajadores y nómadas digitales. En Vallehermoso, en La Gomera, potencian el co-living. Comparten una casita en Vallehermoso, emprendedores de todo el mundo que cambian su oficina por una habitación en un proyecto de convivencia colaborativa. Me permite también conocer a gente que realmente tiene mi mismo espíritu pionero, que es creación de nuevas empresas. Y bueno, me permite compartir con ellos muchísimas cosas, lo cual me enriquece y luego puedo aportar también a mi negocio. Estamos aquí para trabajar de lunes a viernes de manera muy focalizada y el resto del tiempo tenemos contactos con empresas del sitio para conocer cómo vivir, qué es la historia, hacer eventos juntos. No es todo trabajar, ¿no?, que también vienen a una isla muy bonita en la que la mayoría de gente no ha estado nunca y aparte es una manera de promover la economía local. Una experiencia completa en la que trabajan, comparten, aprenden y conocen un lugar nuevo. Llega más el calor a la mano. Esta semana fue especial para una de las damnificadas por la erupción de Cumbre Vieja. En El Paso, 5 meses después, ha reabierto su tienda mientras espera por una vivienda. Los trabajos en la comarca oeste de La Palma continúan, aunque no al ritmo que los vecinos desearían. El conocido como cruce de la Laguna o el acceso a la plaza de la iglesia ya se aprecian libres de las coladas de lava. Con esta obra se pretende abrir camino de unos 100 metros de carretera para conectar los municipios. Las asociaciones vecinales de Las Manchas, La Laguna, La Bombilla, El Remo y Todoque reiteran la demanda de un plan de prioridades de apertura de vías sobre la lava del volcán. Un artículo donde el Cabildo presenta obras de apertura de otros caminos, también municipales, y que no se haya tenido en cuenta el camino que se prometió abrir un 30 de enero. Insisten en que la actuación, considerada de urgencia por la propia Administración, daría acceso a una decena de viviendas. Al colegio, a los bomberos, que es necesario, y un almacén de plátanos que hay encima. El solar de alguna de las viviendas afectadas en esa zona de la Cruz Chica y hasta el cruce de la Laguna podría volverse a construir. Esos solares, al abrir 40 metros, pueden volver, y esa gente y esos vecinos quieren volver, quieren hacer su casa ahí. ¿Por qué no? Una vez más, piden que no olviden las promesas hechas. Si no vamos a volver, díganlo ya. No esperen que pase el tiempo y después, vamos a hacer. No, volveremos, lo que yo siempre he dicho. Volveremos. No volveremos, no volveremos. Solo es un no o un sí. Cientos de vecinos del Valle de Aridane siguen esperando poder acceder a sus casas. 5 meses y 10 días después, Sueños Nayay demuestra que los sueños pueden hacerse realidad. Bueno, vamos a hacer nuestra primera venta en nuestro día de apertura. Durante años esta tienda estuvo en la carretera general de Todoque, junto a la farmacia, cerca de la iglesia, lugares que la lava borró. Ahora abre sus puertas en El Paso. Anoche pensaba, habré tomado una decisión en caliente, será la mejor decisión. Hoy la verdad que es un día que no sé.
pero bueno, espero que sea para bien y que ya la vida nos traiga algo en color de rosa. Y es que fue mucho lo que les arrebató el volcán. Mi casa se fue el 27 de septiembre y la tienda el 10 de octubre ya cuando amaneció no estaban. Aunque cambie de municipio, todo que siempre estará presente. Siempre será la tienda que ponía guapas las chicas de todo, que como me decían mis clientes. Es un motivo de esperanza mientras siguen a la espera como muchos afectados por la erupción. No tenemos todavía vivienda, no nos han llegado ayudas, sino las donaciones, nos sigue todo igual. Lo único que nos ha mantenido un poco con más esperanza era el estar trabajando aquí y volverla a abrir. Un paso más para recuperar la vida que tenían antes del fatídico 19 de septiembre. El joven implicado en la muerte de un amigo en Las Palmas de Gran Canaria será investigado por un delito de omisión del deber de socorro. La autopsia ha confirmado que falleció a consecuencia de unos golpes en el costado que le dejaron inconsciente en el lugar. Los amigos pensaron que estaba exagerando al ver que no se levantaba y solo alertaron al 112 cuando no se pudo hacer nada. Esta semana la policía organizó una batida en el lugar para intentar encontrar el móvil y el reloj del joven fallecido para esclarecer los hechos. En Tenerife, el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, tendrá que declarar en los juzgados el próximo 6 de abril por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de varias obras. El caso Laicas fue denunciado por un concejal de Ciudadanos en la oposición. Por esta misma causa tendrá que declarar el presidente del Parlamento Canario un mes más tarde. Gustavo Matos ha sido citado el próximo 31 de mayo en el juzgado de instrucción para responder por la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, gestión interesada y malversación de caudales públicos en la contratación de los trabajos de sus casas y del servicio de catering de la Cámara Autonómica. Gustavo Matos ha emitido un comunicado desmintiendo su relación con esta causa. Esta semana se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras, entre ellas la leucodistrofia, una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso central, para la que no existe tratamiento médico. Esta es Betania, madre de Jesús, y desde hace un año su vida ha cambiado por completo. Cuando el pequeño cumplió 11 meses comenzaron a notar que no evolucionaba como el resto de niños. Tras varios estudios y pruebas le detectaron leucodistrofia. Nuestro mundo se vino abajo porque al ver que no era una enfermedad que tenía cura, que no podíamos hacer nada, pues nos desesperamos. Esta es una enfermedad rara que afecta a la sustancia blanca del cerebro y que, entre otras patologías, hace que todo lo que este valiente ha aprendido lo pierda. El niño actualmente no camina, tiene 2 años, no camina, no come, se alimenta por medio de un botón gástrico. Decidimos luchar, empezamos sus terapias, logramos salvar el sentado porque el niño ya no hacía nada. Aún no se ha detectado qué tipo de leucodistrofia tiene Jesús, aunque una doctora de Holanda ha aceptado su caso y lo está investigando. Son enfermedades que prácticamente a veces están en el olvido. Solamente un 20% de todas las enfermedades raras se investigan. Betania pide implicación, financiación e investigación para este tipo de enfermedades raras, para que su Jesucito y el resto de niños que viven en esta situación al menos puedan ganar calidad de vida. Lo que las coges desde... Ella está siempre en casa ahora más en Petit Sector. Sí. Hasta el fin de estuvo en casa. Yo creo que está en casa todavía. El desempleo femenino se ha disparado durante la pandemia. Pese a los avances de las últimas décadas, la mujer ha vuelto a ser la más perjudicada con esta crisis.
Auxiliadora Hernández está en pleno proceso de búsqueda de empleo. La despidieron estando en ERTE durante la pandemia. A su edad, 52 años y con una amplia experiencia en el sector turístico, ha decidido reciclarse. Yo todo este tiempo de 2 años he estado estudiando, por supuesto. Y bueno, siempre con proyectos y hacia adelante. La pandemia se ha cebado con ellas. Con las mujeres, 8.700 mayores de 55 años en Canarias se han quedado en paro. Estos ERTE ya se han acabado, actualmente no tienen prestaciones y la situación económica pues está tardando un poquito en aflorar, en volver a recuperarse. Por primera vez en las islas se supera la barrera de las 22.000 mujeres de mediana edad en situación de desempleo. El movimiento feminista volverá a la calle el próximo martes. En esta ocasión, la plataforma 8M centrará sus reivindicaciones en todas las mujeres que tanto dentro como fuera de nuestras islas están viendo vulnerados sus derechos. Este 8 de marzo pretenden recuperar las calles tras el parón de la pandemia. Feminismos Canarios sin Fronteras será el lema principal. Con este lema queremos reivindicar unos feminismos inclusivos y diversos que luchan por los derechos de todas las mujeres, derribando esas fronteras físicas y simbólicas. Las mujeres migrantes, recuerdan, son las que sufren una mayor violencia en la trayectoria hasta llegar al archipiélago. Luchar por la igualdad igualitaria, no una igualdad ficticia, como siempre se dice. Ya tenemos la igualdad real todavía no existe en ninguna parte del mundo. No tengamos que esperar un 8 de marzo para decir todo lo que vamos conteniendo en nuestros sentimientos. Tampoco este Día Internacional de la Mujer se olvidarán de la situación que se está viviendo en Ucrania. En todo conflicto bélico, dicen, mujeres y niñas son las que más peligro corren por el riesgo a ser utilizadas como monedas de cambio. Las niñas son las protagonistas de la campaña que ha preparado el Gobierno para celebrar este 8 de marzo. Carteles y un spot se podrán ver en todos los medios de comunicación, con un mensaje claro: reivindicar el papel de la mujer desde la infancia, años claves en su educación. La directora del Instituto Canario de Igualdad y la consejera presentaron una iniciativa que se divulgará en los centros escolares. Hemos querido dar voz a esas niñas para que reivindiquen un 8 de marzo, este 8 de marzo de 2022, sus derechos y el derecho a elegir y a desarrollar su personalidad y sus capacidades como quieren. Empezar a construir una sociedad igualitaria donde las niñas y los niños no se distingan pues por el sexo en el que hayan nacido. La comunidad sorda canaria también se suma a esta celebración. Repasamos nuestra agenda semanal con los actos previstos en Tenerife. Mujeres sordas más visibles es el título que reciben las charlas que realiza la Federación de Asociaciones de Personas Sordas con motivo del Día Internacional de la Mujer. El 7 de marzo contará con la modelo sordociega Mireida Mendoza, quien contará su lucha para dar visibilidad a la sordoceguera en el mundo a través de Zoom. La Fundación OSE convoca becas para jóvenes con discapacidad de entre 18 y 29 años que quieran estudiar en el extranjero. Podrán inscribirse hasta el 30 de septiembre. El objetivo es que puedan estudiar los idiomas inglés, francés o alemán en algún país europeo cuya lengua oficial sea uno de estos 3 idiomas. Podrán conocer más información a través de su página web. La formación musical Mara, formado por 10 mujeres, presenta su nuevo disco Agua de Sal el 13 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. El grupo utiliza varios ritmos, desde los más clásicos hasta los característicos del folclore de Canarias. Contará con un servicio de mochilas auditivas y una intérprete. Se podrán obtener las entradas a través de tomatiques.es. Tendremos
tenemos por delante un fin de semana de tiempo variable. Sábado ventoso, viento alisio fuerte con intervalos de muy fuerte y rachas que se moverán entre los 70 y los 100 kilómetros por hora. Perderá intensidad a últimas horas. Ambiente nuboso por el norte con algunas lloviznas a primera y últimas horas. Cielo poco nuboso o despejado en el resto. Y temperaturas sin cambios, valores frescos. Las máximas no superarán los 22 grados en la costa. El domingo seguiremos con muchas nubes por el norte de las islas de mayor relieve. Nos podrán dejar algunas gotas a primeras y últimas horas. En el resto se alternarán las nubes con amplios ratos de sol. Temperaturas en ligero ascenso, máximas de entre 19 y algo más de 23 grados en la costa, y viento del norte moderado y del noroeste en cumbres de La Palma y de Tenerife. En el mar, situación complicada, marejada a fuerte marejada y mar combinada de norte de hasta 4 metros de altura, disminuyendo el domingo. Y nos vamos con una canción de Manuel Carrasco, signada por Noelia Calvo y filmada por Juan Pablo Gasca. Es un tema dedicado a las mujeres, publicado el pasado año y con el que ponemos fin a este repaso informativo de la semana. Sean felices. La vida tiene tu nombre, mujer de las 1000 batallas, la fuerza de tu mirada. El valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña.